a proceder a grabar y autopresentate, como te decía antes. Todo Bueno, tu- bueno, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Pablo Iglesias, yo soy licenciado en Seguridad y Salud Ocupacional. Ya hace 20 años que vengo desarrollando esta tarea, que es la de prevenir accidentes y enfermedades en el trabajo. Trabajo para algunas RT, además asesoro empresas a nivel particular. Realizo mediciones laborales y también soy perito judicial en la provincia de Santa Fe. O sea, un poquito de cada cosa, pero todo relacionado con lo que es la seguridad laboral. Así que, bueno, un poquito lo que habíamos hablado con los organizadores es hablar un poco de la parte de lo que es la relación de lo que van a hacer el día de mañana como médicos laborales dentro de las empresas, que se trabaja junto con el Servicio de Higiene y Seguridad, que normalmente antes era algo muy alejado. Hoy en día tienen que trabajar a la par. O sea, el día de mañana tal vez alguno de ustedes estemos trabajando juntos o con algún otro colega. Bueno, espérame, tengo una... Silvia, ¿está por ahí? Estoy, para que te tengo que hacer co-host, Ah, bueno. así podés, dame un cachitín. A ver, fíjate ahora, si te muestra el share screen. Eh, Espérame que... ¿A dónde me decís? Para Compartir. compartir, viste que tenés el botón verde abajo. Yo Sí, tengo share screen. A ver ahora. opciones, un participante, varios participantes pueden compartir. ¿Eso? Sí, sí, pero en share screen ya podrías. No, no, en el botón verde, Al seguramente. lado. No, claro, no es en opciones, sino directamente en el botón. Donde dice compartir pantalla. Ahí, Yes. exacto. Sí. Bueno, ahí puse varios participantes pueden compartir. Yo la verdad de esto pasó la No, pará. pandemia y no lo aprendí. Al lado, fíjate donde, porque vos le estás desplegando las opciones. Sí, Metete donde dice compartir directamente. ah, bien. O sea, en el medio el botón verde. Sí, Y ahí te tiene que mostrar tu escritorio, tus ventanas de tu compu. Bien, ahí estamos viendo algo. bueno, Todavía no sé, pero ahí estoy abriendo la presentación. si algo estás desplegando, todavía no se ve. Pero tranqui porque está tardando. Sí, las conexiones no son muy buenas, te digo. No, no, se ve que viene pachorra. Y después del apagón de hoy, más todavía los... Claro. Los servidores, todo se debe estar restableciendo. Sí, sí, fue grande el apagón hoy. Sí, Rosario y alrededores. Rosario, Funes, Roldán, Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria. Iba Lucea. Sí. Todo decían de nuevo de calle 9 de Julio. Al norte estaba todo cortado. Para Ujú. el sur tenía todo energía. Ah, mira.
Ahí estamos. Bueno. De paso, un poco, todo esto años anteriores fue organizado en conjunto con el Sindicato Único Profesional y Afines de la Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente. O sea, es una agrupación que eh, se coordina con los colegas de higiene y seguridad. Bueno, espérame ahora bajo esto. Bueno, ahí se ve. Ahí se ve algo. Yo No, no todavía se ve tengo nada. pantalla en negro. No, no, No no. se ve nada. ¿A vos Porque te descargó? ¿Podés entrar de nuevo? Salí del... a ver, espérame que. Sí, Luis, si no lo podés sacar vos de arriba. A ver, vamos a probarlo de vuelta, a ver si ahí se ve. Sí, ahí Ahí vemos. sí, profe. Bueno, lo agrando. Bueno, para establecer un par de pautas, la parte de higiene y seguridad en el trabajo se ve reflejada en el decreto 1338 del 96, en el cual se establece que todos los empleadores tienen que tener un servicio de higiene y seguridad laboral. Depende también el tipo de empresa y el rubro al que estamos. O sea, en ese decreto 1338 habla de que tiene que existir servicio de higiene y seguridad en el trabajo y de medicina en el trabajo. Eh, la idea es crear condiciones de salud y seguridad para los trabajadores. La idea un poco también de lo que es la parte laboral es que ningún trabajador sufra un accidente, que eso nos correspondería a la parte de higiene y seguridad, ni tampoco se enferme por trabajar. En ese decreto habla de que, estamos hablando del 1338, dice que tiene que haber una cantidad de horas médicos semanales según la dotación del lugar, de la empresa. Ahí dice, por ejemplo, que a partir de los 151 trabajadores equivalentes, tiene que haber los profesionales de la medicina tienen que estar 5 horas semanales en el lugar. Y, por ejemplo, en la parte de higiene y seguridad, depende la cantidad de trabajadores. Ahí, si ustedes ven que habla a partir de uno, y según la condición de riesgo que tenga que tener una presencia en forma mensual en el establecimiento. O sea, ya de por sí, el asesor de higiene y seguridad, por una persona ya tiene que estar. En cambio, los trabajadores son más de 151 trabajadores, recién se debería ser obligación de contar con profesionales de la medicina. Hay empresas que, por ejemplo, una de las empresas que asesoro tiene 12 trabajadores y como la empresa quiere que sus trabajadores estén en buenas condiciones, le prestan atención, tiene un servicio de medicina laboral que también concurre en forma periódica y da también capacitaciones referente a lo que es la medicina. ¿En qué lugar se puede obviar de tener servicio de higiene y seguridad? Es cuando los establecimientos son de agricultura, vamos a llamarle de cosecha o empresas que hacen sembrado y tienen menos de 15 trabajadores. Después la explotación agrícola, que son por temporada, vamos a llamarle la cosecha de frutilla, la cosecha de manzana, cualquier esa actividad que dura unos meses, esos también están exceptuados de tener servicio de higiene y seguridad.
Si es una empresa grande que hace un trabajo de temporada, seguramente va a tener un servicio de higiene y seguridad. Después los establecimientos donde haya trabajadores administrativos. Administrativos estamos hablando de, yo tengo una pauta de manos sucias, manos limpias. Así lo diferencio la parte de trabajadores administrativos y trabajadores de producción. Administrativos son personas, secretarios, gerentes, telemarketer, todo eso son personas administrativas. Trabajadores productivos son torneros, conductores, personas que trabajan y producen. También otra de las cosas que donde haya tareas comerciales o de servicio hasta 100 trabajadores. Eso significa que una empresa que no tiene 100 trabajadores desarrollando tareas comerciales no tienen que tener servicio de higiene y seguridad en el trabajo. Salvo de que en esos lugares comerciales manipulen o almacenen productos tóxicos o riesgosos para el trabajador. Por ejemplo, una estación de servicio normalmente pueden tener 20 trabajadores, entonces estaría exceptuado de tener servicio de higiene y seguridad, pero como trabajan con productos inflamables, tienen la obligación de trabajar. Esto lo tenemos que tener en cuenta de que la mayoría de las industrias que dicen tengo 3 torneros, no voy a tener, ¿para qué voy a tener servicio de higiene y seguridad? La ley se lo exige. Otra de las cosas que están exceptuadas a tener servicio de higiene y seguridad son servicios médicos sin internación. O sea, todo lo que es clínica ambulatoria no tiene que contar, pero sí tiene que contar con, por ejemplo, una clínica que tiene a la noche pernotan pacientes, igual también deberían tener los hoteles que las personas pernotan, o sea, porque es similar el riesgo que pueden tener. Un incendio, que haya que hacer una evacuación, en el momento hay que tener en cuenta eso. Los establecimientos educativos que no tengan talleres, porque son docentes, si tienen talleres, estamos hablando de lugares que haya máquinas, ahí sí tienen que tener asesores de higiene y seguridad. Los talleres de reparación, los mecánicos, hasta 5 empleados. Eso es la parte que es de producción, pero hasta 5 trabajadores equivalentes. Y lugar de esparcimiento puede ser algún salón de fiesta, algún lugar de eso, con menos de 3 trabajadores. Esos son los establecimientos que están exceptuados de disponer servicio de medicina y seguridad en el trabajo. Seguimos. Después tenemos una resolución nueva, que es la resolución 905 del 2015, que establece condiciones mínimas para llevar a cabo una correcta condición de seguridad. Esa es una resolución nueva en el que nos une tanto el Servicio de Higiene y Seguridad con el Servicio de Medicina en el Trabajo. Ante esta resolución, Higiene y Seguridad hacía una cosa y Medicina en el Trabajo hacía otra, que no tenían comunicación, no se veían, no ponían pauta en común, ni proyectos en sí. Esta resolución hace que los dos grupos se vinculen en forma continua justamente para que no haya ningún problema en la parte de laboral. Asimismo, promueve la conformación del Comité Mixto de Higiene y Seguridad, que Santa Fe fue pionera en eso, y a partir de ahí, con ese comité integrado por personal, o sea, los empleados con los empleadores, que muchas veces puede haber una empresa que tenga un dueño, pero como parte también de los empleadores pueden pertenecer personal jerárquico, gerentes o otra persona
por ejemplo, abogados, contadores, que estén también cumpliendo la función del comité. El comité mixto es la misma cantidad de trabajadores que se regula o sea, la misma cantidad de delegados se regula según la cantidad de trabajadores que tenga el establecimiento. Y a la vez es la misma porción de empleadores. Acá, el servicio de higiene y seguridad y de medicina en el trabajo, lamentablemente no tenemos participación en esa reunión. Solamente tenemos voz, pero no tenemos voto. O sea, cualquier cosa, el, el personal o los empleadores nos pueden consultar a nosotros, pero depende de ellos si nos hacen caso o apunta a lo que nosotros decimos. Eso también es algo que quedó, o sea, es un comité entre empleado y empleador que nosotros lo único que hacemos es asesoramos. Crea el registro único de legajo, esa comisión crea el registro único de legajo de la salud, que sirve también para ver cómo se está trabajando y llevar un seguimiento de los trabajadores. Releva y confecciona mapa de riesgo, ahí que el Servicio de Medicina del Trabajo y lo de seguridad coordinan juntos y cuando uno hace una recorrida por el establecimiento, también tenemos que ir con los colegas de la medicina, porque nosotros vemos una parte y ustedes verán otra parte que es la parte más anatómica. Entonces, no vale de nada que nosotros por nuestra cuenta solucionemos un problema en la línea de producción y a la vez hay algo que está afectando a la persona, este, no lo podemos desarrollar para buscar una solución. Conjuntamente elaboramos programa anual de capacitación, también teniendo en cuenta las bases sobre de la higiene y medicina del trabajo. Bueno, ahí en ese decreto da plazos, cómo se tiene que conformar y cuáles son las funciones conjuntas de ambos servicios. Por ejemplo, el Servicio de Medicina del Trabajo tiene que desarrollar un programa de salud en medicina laboral, no solo aspectos relacionados con el riesgo ambiental, sino también con el riesgo de enfermedades inculpables. Esto habla de que no solamente tienen que ver ustedes como médico laboral, tienen que ver que no se contamine esa persona, sino también ver que ese trabajador no tenga ningún problema fuera del establecimiento. Se evalúa también, los médicos evalúan los agentes de riesgos, también llevan un archivo de historias clínicas. Muchas veces en el establecimiento se controla a los trabajadores, se los va llamando de a uno, se le hace un pequeño control de presión, control de peso, control de masa corporal, justamente para que esa persona esté saludable. Ustedes, si mal no recuerdan, cuando fue la época de la pandemia, uno de los impedimentos que hubo para que una persona vaya a trabajar fue que, dado a su cuerpo, por llamarlo así, si eran muy obesos, se le prohibía ir a trabajar, cuando ya las actividades se estaban liberando, justamente porque esas personas podían sufrir ser diabético, estar hipertenso, y en caso de que esté circulando el virus del COVID en ese momento, esa persona era más propicia a sufrir un contagio, y también con lo que eso llevaba en ese momento. Entonces, bueno, también no es solamente que ustedes van a cuidar al trabajador dentro del establecimiento, pero también es cuidarlo afuera. Ahora, que haga lo que quiera hacer el trabajador es otra cosa, pero la ideal sería de que también el trabajador tenga ese cuidado fuera del trabajo. Otra de las cosas que debe hacer el servicio de medicina es llevar un listado de accidentes, de enfermedades profesionales
e inculpable, o sea, una historia clínica de cada trabajador. El manejo de residuos biológicos, tener en cuenta procedimientos de emergencia y urgencias médicas. Para eso por ahí también se le hace capacitaciones a los trabajadores. Puede ser de riesgos de corte, cómo trabajar una herida de primeros auxilios, cómo tener prevención de algunas enfermedades. Eso como para también cuidar al trabajador. Visita en formas periódicas al establecimiento, y cuando se hace, o sea, en forma conjunta, el Servicio de Higiene y Seguridad con el Medicina en el Trabajo realiza un formulario que se presenta en la RT, que es relevamiento de agente de riesgo, el famoso RAR. Ahí se pone a qué está expuesto el trabajador, algo físico, algo químico, algo biológico. Ahí en esa planilla se pone esos códigos que la RT, cuando tiene que hacer el examen periódico, cuando devuelven el resultado, ahí el profesional médico va a ver la salud que tiene el trabajador, dado que nosotros, o sea, los médicos, con las cosas que tiene el establecimiento, no puede hacer un chequeo, no puede hacerle radiografía, no puede sacarle sangre, tomarle todo eso. Eso lo hace el examen periódico. Ustedes van a tener un resumen por los estudios de esa persona. Entonces, a partir de ahí van a empezar a evaluar si conviene tenerlo, esa persona se sigue trabajando en ese lugar o se lo cambia de lugar. Por ejemplo, cuando está sufriendo algún problema de alguna sustancia química que trabajan ahí en el establecimiento, si ya llega a unos valores que son fuera de lo normal, lo ideal sería retirarlo del lugar y llevarlo a un lugar para que no se contamine más. Entonces, bueno, por ejemplo, vamos a poner el caso, trabaja en un lugar que es muy ruidoso. Cuando vemos que un personal que está hace poco y tiene un aumento en la disminución, del oído. ¿Cuál es el asunto? Es tratarlo de llevar a otro lugar más silencioso o no tan ruidoso para que se pueda recuperar o que no siga perdiendo niveles de audición. También el médico establece qué exámenes preocupacionales hay que hacerle al trabajador cuando ingresa al establecimiento. Eso es importante porque a partir de ese examen vamos a ver cómo está el trabajador. Podemos encontrar a una persona que está en muy buenas condiciones físicas y mentales, pero a su vez nosotros lo vemos por fuera. Le hacen la entrevista, los vemos por fuera y está bien, pero en ese examen preocupacional nos va a dar si esa persona tiene algún tipo de riesgo para nuestro trabajo, si puede tener algún problema de hernia, si puede tener algún problema en la parte muscular, si tiene algún otro problema en la parte respiratoria, si tiene algún problema en la parte visual, si tiene algún problema en la parte auditiva. Entonces ahí ya, si tenemos una persona que tiene un problema en la parte visual, no lo vamos a poner en un lugar donde al primer momento, cuando se acerque la máquina, por no poder verlo bien, tenga algún accidente. Entonces, bueno, eso también nos da una pauta de cómo es la persona antes que ingrese a trabajar. Bueno, un poco es esto, cuáles son las funciones justamente de la resolución 905. Principalmente, yo lo vuelvo a establecer como algo, una prioridad, es visitar los puestos de trabajo, no solamente quedarse en el consultorio ahí o en la oficina, sino visitar el lugar para ver cuáles son las cosas que pueden afectar a la salud de los trabajadores. Por ejemplo, algo que también se suele hacer es controlar la dieta del comedor.
hay empresas que tienen comedor, que ese comedor tiene un servicio de catering y el servicio de catering tiene un nutricionista. Pero bueno, esto es así como nosotros desarrollamos un control de dieta en el comedor. La idea es que el trabajador, cuando vaya a la casa, mantenga esa dieta para cuidarse. No vale de nada darle milanesa de soja con puré de zapallo, que después cuando vuelve a la casa se come molleja o papa frita y entonces hace el desarreglo. La idea es que tener en cuenta que el trabajador conozca eso y también sepa cómo cuidarse él. Bueno, todo esto habla de la resolución, elaborar programas de promoción de la salud y calidad de vida laboral y educación de hábitos saludables, es lo que hablaba recién. Bueno, después tenemos la ley 12.913, en la que habla del Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo. Cualquier cosita que quieran preguntar, avisen. Bueno, la ley, el principal objetivo del comité es velar y promover la protección de la vida y la salud de los trabajadores y el mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo. O sea, que el trabajador no vaya a trabajar para accidentarse o para enfermarse. O sea, el trabajo no está hecho para que un trabajador pierda un dedo, pierda la visión, se quede sordo o que fallezca en el trabajo. Para eso no es el trabajo, sino el trabajo es para desarrollo personal. Entonces, bueno, esa es la idea del comité. Bueno, el CIMAT, Condición y Medio Ambiente en el Trabajo, es una tarea habitual de la parte de higiene y seguridad laboral, en el cual ahí lleva a cabo las mediciones y la gestión para justamente el trabajador no sufra accidente. La adecuada gestión de los servicios de higiene y seguridad y de medicina en el trabajo hace que no haya accidentes o que reduzca la cantidad de accidentes. Empresas donde antes no tenían servicio de higiene y seguridad y no tenían servicio de medicina en el trabajo, después de contratar, ahí se vio una disminución en los accidentes y en las enfermedades profesionales. Existieron y existen programas que lleva la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, los programas los realiza las RT, en el que si una empresa tiene mucho accidente y su porcentaje en relación con la actividad es elevado, ahí se le desarrolla programas que son programas de cumplimiento obligatorio por parte de la empresa. Ahí, por ejemplo, le van a solicitar de que haya un servicio de seguridad laboral, que haya un servicio de medicina del trabajo que antes no tenía. Entonces, bueno, la idea es justamente asegurar que el trabajador no sufra más accidentes. Por parte de los miembros de la empresa, muchas veces esto es un rechazo, pero bueno, la idea es que tomen conocimiento y asuman de que no solamente es por los trabajadores, no solamente es por la ley, sino es también por la salud de sus propios trabajadores, que es su activo más importante, porque sin los trabajadores la empresa no funcionaría. Si tienen accidente todos los días, en algún momento se van a quedar sin trabajadores, y al quedarse sin trabajadores no van a tener producción. Entonces, de esa manera también es cuidarse su propia empresa. Los trabajadores tienen el derecho de la seguridad y la salud. Ya está en varios tratados nacionales e internacionales que el trabajador debe trabajar en buenas condiciones. No estamos ya en la época de la revolución industrial en el que un trabajador
trabajaba 16 horas, había menores que trabajaban en lugares donde existían personas adultas. Entonces, bueno, eso también hace de que el trabajador se sienta más cómodo y sepa que vuelve a su casa tal cual salió a la mañana. O sea, con los 10 dedos de la mano, con los brazos, viendo y escuchando bien, y no teniendo ningún problema en el cuerpo, golpe, quemadura o cortes. Y principalmente que a fin de mes va a cobrar un sueldo. Eso para más de un trabajador es importante. Bueno, ahí está una, un listado de accidentes que hubo en el 2015, pero bueno, son casos importantes. Imagínense de los casos en el 2015 de 663.000 accidentes, por accidente de trabajo y enfermedades profesionales fueron 462. O sea, 2/3 de lo que se declara son accidentes o son enfermedades profesionales declaradas. Bueno, encierta la vigilancia de la salud, que es la parte que le compete a ustedes, es informar sobre el estado de la salud de los trabajadores, realizar evaluaciones periódicas a la salud, es lo que le decía, tomarse su tiempo, revisar al trabajador, tomarle la presión, pesarlo, medirle su grasa corporal, hablar con él, ver cómo funciona, si está en buenas condiciones o no, también es parte del servicio de medicina del trabajo. Ver por qué se ausenta del trabajo, que muchas veces no por culpa del trabajo, sino por culpa de su medio social, ver qué le pasa, por qué falta, si falta por algún problema social, si falta por algún problema que, vamos a llamarle, tiene gripe en forma continua o tiene algún problema de drogas o tiene algún problema de alcoholismo. Eso también hay que tenerlo en cuenta, justamente para desarrollar planes que hacen que el trabajador vaya saliendo de esos vicios. Hay empresas grandes que lo que hacen es tener, así como médicos, psicólogos que ayudan a que el trabajador deje esas adicciones. Entonces, bueno, no tratarlo de vicioso, de drogadicto ni alcohólico, sino simplemente tratar de ayudarlo y para poder salir de ese estado en que se encuentra. Eh, Eso, todo lo que es vigilancia, se puede hacer en forma voluntaria y siempre, como todos ustedes, como hacen medicina en el trabajo, siempre se respeta la intimidad, dignidad y confidencialidad de los datos. O sea, cuando reciben por parte de la RT un examen periódico, son los únicos que lo pueden ver. Es más, las RT, yo como licenciado de seguridad, si pido los exámenes médicos, me van a decir que no me lo dan. Lo pide el dueño los exámenes médicos y la RT le dice, no te lo doy. Lo pide el contador, no te lo doy. Lo pide el abogado, no te lo doy. Lo piden ustedes como médico laboral, sí, acá está. Porque es una cuestión de intimidad y solamente ustedes lo pueden llegar a conocer. Una vez evaluado, hacen el resumen, entonces ahí sí se hacen reuniones con la parte empleadora y con el Servicio de Higiene y Seguridad, justamente para que esa persona, como hablaba antes, de que si está expuesto a un lugar donde hay mucho ruido, sacarlo del lugar y reubicarlo en otro sector, justamente para que no se siga enfermando. Bueno, ahora bien, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para el desarrollo con ambos grupos es las mediciones. Las mediciones es
una actividad que se hace en forma, por ejemplo, en forma anual, obligatoria, en algunas cosas. Por ejemplo, tenemos la resolución que habla de ruido, que hay que hacerlo en forma anual, una medición en forma anual, la medición de iluminación también en forma anual, una medición de puesta a tierra, aunque no afecta a la persona, o sea, en forma de salud, sí afecta la parte de seguridad laboral. También hay que hacerlo en forma anual. Para eso se utilizan distintos equipos que para tenerlo en cuenta. Bueno, por ejemplo, un equipo es algo preciso y sirve nada más que para eso. Hay que tener varios equipos para dictaminar diferentes cosas. A la vez, una vez que uno hace una medición, de ahí, analizándolo, sabemos si está expuesto o no a agente de riesgo. La ley habla de ciertas, no voy a hablar de cosas muy puntuales, sino habla de ciertas dosis que tiene que tener el trabajador. Para decirlo así, hay dos partes de la biblioteca en el que dice, la ley dice, a partir de cierta cantidad de dosis o miligramos o partículas, a partir de ahí está expuesto a algún riesgo. Pongo un caso muy puntual. Para examinar si una persona está expuesta a ruido, la ley dice que tiene que ser a partir de los 85 decibeles. Ahora bien, si hago una medición y me da 86 decibeles, lo pongo que está expuesto a ruido. Pero si en la medición me dice que está expuesta a 84 decibeles, esa persona no está expuesta a ruido. Pero si hablamos de 1 decibel, es algo muy ínfimo. Entonces, yo puedo tener una medición que dice que está expuesto a 82 decibeles, pongo en el RAR que está a 82 decibeles y me van a decir, no, es a partir de los 85. Entonces, por ahí la superintendencia, en algunos casos, por eso es algo que todavía no está, según con quién se habla, no está muy declarado, principalmente en las sustancias contaminantes, si a la sola presencia ya está expuesto o tiene que pasar más del nivel que está establecido en la ley. Entonces, bueno, igualmente una persona que está expuesta a 82 decibeles ya estaría entrando como expuesto a un lugar ruidoso. Por lo tanto, habría que ponerlo que está expuesto a riesgo de pérdida de audición. Entonces, bueno, ahí también, si dice 60, 65 decibeles, no, porque es un nivel que normalmente es una conversación entre dos personas. Nadie en una conversación entre dos personas va a estar usando protector auditivo. Pero ya a partir de los 80 ya se tiene en cuenta que puede causar en forma continua las 8 horas de trabajo, los 5 días a la semana, toda la semana, todos los años, está expuesto a eso. Bueno, ¿qué agente de riesgo tenemos? Tenemos, por ejemplo, el riesgo ergonómico, que ahí figura dentro del listado ese, posturas repetitivas, movimiento de materiales, esfuerzo, todo eso. Hay una resolución que habla justamente de en qué momento una persona está expuesta o no a un riesgo ergonómico. Tenemos los riesgos biológicos, hongos, virus, bacterias, que son pocos los lugares donde se trabaja con esto, pero, por ejemplo, en la industria cárnica están expuestos a esos. Los agentes de riesgo físicos, ruido, vibraciones, radiaciones, temperatura extrema, iluminación, por ejemplo, es un lugar que está expuesto a agentes de riesgo físico, y químicos,
vapores, gases, polvo, humos, todo eso también está expuesto en esa resolución. Para tener una idea, esto es algo muy, muy rápido. Por ejemplo, un profesional sanitario, médicos, enfermeros, eh, están expuestos a riesgo ergonómico como la manipulación manual o una postura forzada. O sea, cuando uno tiene que levantar un paciente, eso, si no se hace unas buenas técnicas, una buena capacitación, puede perjudicar en la columna de algún trabajador o algún esfuerzo físico. Por ejemplo, en trabajo de oficina, un movimiento repetitivo, un asiento que está en malas condiciones, que no ergonómico, una altura del teclado que hace que estemos con los brazos arriba escribiendo o muy abajo, también va a dificultar el día de mañana los miembros superiores. En la agricultura, la manipulación manual o en la industria de la construcción, levantar bolsas de 50 kilos, sabiendo de que un trabajador, según la altura y el peso, puede llegar a levantar hasta 32 kilos. Salió hace tiempo una resolución que dice que las bolsas de cemento tienen que ser de 25 kilos, pero todavía siguen vendiendo bolsas de cemento de 50, todavía siguen vendiendo bolsas de cal de 50 kilos, entonces por lo tanto no hay por parte del organismo controlador, no se fijan en eso, y los trabajadores hoy en día tienen que levantar bolsa de 50 kilos descargada de un camión, ingresar a la obra, que estamos hablando tal vez 10, 20, 30 metros, y depositarla, y así en forma continua. Bueno, ahí tenemos varias resoluciones, o sea, nos manejamos siempre con la ley 19.587, que es la ley de higiene y seguridad, que fue del año 72, estamos hablando poquito tiempo atrás, década atrás, otra forma de vida que era diferente a la actual, un decreto reglamentario en el 79, también otra forma de vida que era en el 79, para decirle algo muy puntual. Cuando se hace una medición de iluminación, como valores se toma uno, por ejemplo, el de administrativo, se toma que se dice que el administrativo es copia manual de libros contables. O sea, estamos hablando de que en el 72, en el 79, se tomaba como que tenía que haber una cierta cantidad de iluminación en el puesto de trabajo de un administrativo. Y el administrativo, ¿qué hacía? Copiar de un cuaderno a otro cuaderno con un lápiz, una lapicera, ir copiando, porque no había fotocopia, lo único que había era imprenta, pero pongo el caso de una empresa comercial que tiene que ir cambiando la lista de precios en forma continua. Tenían que borrar y escribir. Todo eso, tenemos en cuenta que en esa época la única iluminación que había era de lámpara incandescente, las que hoy en día está fuera de uso, está prohibido utilizar, y había unos muy pocos fluorescentes, que no era el fluorescente que conocemos ahora. Entonces ya pasamos de la lámpara incandescente, pasamos por los fluorescentes, pasamos por la lámpara de bajo consumo, pasamos por los LED, que es totalmente diferente a la lámpara de incandescente. Pero bueno, en algún momento eso se actualizará y ahí veremos nuevas cosas. Decretos, resoluciones provinciales o del Ministerio de Trabajo y de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Ahí se me fue. Bueno, ¿qué tipo de mediciones se pueden hacer? Esto es importante. Se hacen mediciones de ruido, de iluminación, de puesta a tierra, de estrés térmico, radiación ionizante y no ionizante, humos, gases, vapores, material particulado y renovación y calidad de aire. Una empresa puede tener todo esto o puede tener ruido,
y puesta a tierra, nuevamente siempre puesta a tierra, salvo que sea una empresa que tenga campos, ahí va a tener estrés térmico, ahí va a tener ruido si está en una cosechadora, o va a tener mediciones ergonómicas. Bueno, medición de ruido. Acá vemos, por ejemplo, esto es un aparato, un dosímetro particular. Este aparato se utiliza en forma permanente durante una jornada de 4 o 8 horas y ese equipo lo que va a hacer va a grabar los decibeles a lo largo del tiempo que el trabajador esté realizando sus actividades. A fin de la jornada se descarga esa información y se va a decir a qué nivel ponderado estuvo ese trabajador expuesto. Puede estar expuesto a 60 decibeles, en otro momento se va a 90 decibeles, después baja a 70 decibeles. Bueno, eso lo que hace, pondera, entonces saca un nivel de todo ese tiempo que está expuesto. Después tenemos los decibelímetros. Yo voy a ver si puedo, así ve, no, a ver cómo puedo hacer para, espérame que yo se los quiero mostrar. Bueno, este es un decibelímetro. Es un decibelímetro en el que guarda toda la información también acá, es como un dosímetro, pero esto es a nivel general. Esto lo que hace, mide el ruido del ambiente en el puesto de trabajo. Esto lo que hace también, guarda la información y después por un software me permite saber los decibeles que fue segundo por segundo, porque esto va tomando un dato por segundo. Me va a decir que, a qué también el ponderado que va a tener. Bueno, después tenemos medidores. No, no sé si se ve no sé si se ve la presentación. No, No, no se ve. No, no se ve. vamos de vuelta. Bueno, ahí se ve. Ahí sí. Bueno, eso es un dinamómetro que sirve para ver la fuerza que uno hace cuando hace los estudios de ergonomía. Según la fuerza que uno hace, también hay que implementar sistemas para que ese trabajador no haga tanta fuerza. Bueno, después tenemos el medidor de iluminación. Para eso se usa un luxómetro. Vamos a estar yendo y viniendo, pero bueno, para que... El luxómetro tiene el equipo y el sensor. Esto me va a decir la cantidad de lux que tiene en el lugar de trabajo. La resolución 84 habla de que tiene que haber una cierta uniformidad en el ambiente para que ese trabajador no tenga fatiga visual. ¿Qué significa? De que si yo tengo en mi puesto de trabajo, pongo un ejemplo, 500 lux, que si yo me muevo a 1 metro, debería tener lo mismo. Y si yo trabajo, voy hasta una estantería, también debería tener eso. No debería tener la estantería 10 lux. O sea que esa estantería estaría en sombra, justamente para que el ir y venir no me cause una fatiga visual. Bueno, vamos. Después tenemos la medición de puesta a tierra, que es un equipo que lo que hace es un telurímetro, que lo que hace es,
es un equipo que tiene 3 cables, uno de esos va a la jabalina que está en el establecimiento, después se pone 2 jabalinas accesorias, y eso me va a decir si primero, si la jabalina tiene la Tierra tiene una buena resistividad, si hay una descarga atmosférica, por ejemplo, un rayo o algún equipo que está funcionando mal, en lugar de que uno reciba una descarga, la descarga va directamente a la Tierra. Estamos. Había un chat ahí. Bueno, seguimos. Después tenemos un equipo de estrés térmico en el que acá, por ejemplo, tenemos a un trabajador. ¿Se ve esto? Sí. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve. Ah, bien. Sí, sí, Eh, Acá tenemos un trabajador que es un trabajador agrícola que no tiene techo, no tiene algún lugar donde refugiarse porque su trabajo es en la tierra, al aire libre. Entonces, ahí con este equipo que tiene un globo, que es una esfera metálica, un termómetro húmedo, que esa cubeta lleva agua, y un termómetro seco, y de ahí me va a salir el TGBH, la temperatura global, para saber si esa persona cuánto tiempo puede trabajar en esas condiciones. Hay condiciones de que el trabajador puede trabajar, o sea, todo esto está relacionado a temperatura, eh, humedad, para saber cuánto puede trabajar esa persona. Puede trabajar el 100% de su jornada laboral, puede trabajar el 70%, puede trabajar el 50 y el 50%, puede trabajar el 25% de su jornada laboral y 75% descansar, o directamente no puede trabajar porque las condiciones son por demás desfavorables para el trabajador. A modo de comentario, existen fundiciones, empresa metalúrgica, en el que el trabajador de las 8 horas trabaja 6 y las otras 2 descansa. O sea, van a un lugar y por más que pase el empleador, los ve ahí sentados, no puede decir nada porque son su 25% de la jornada que está descansando. Entonces, bueno, también es un trabajo insalubre. ¿Por qué? Porque el calor excesivo no es bueno para el cuerpo. Tenemos radiaciones, que también es importante, principalmente la ionizante, porque eso es una radiación que afecta al cuerpo. También tenemos radiaciones no ionizantes, que no son capaces de ionizar la materia. Ustedes ya por ahí también en la parte laboral o de medicina también conocen toda esta parte de radiaciones. ¿Qué es lo que afecta? Por ejemplo, como radiaciones no ionizantes tenemos la radio AM, FM, la onda de televisión, onda aérea, el microondas, y después tenemos lo que sí son ionizantes, rayo X, rayo gamma, son de alta frecuencia que perjudican al trabajador. Por eso los radiólogos, cuando van a hacer alguna medición, por llamarlo así, a un paciente, no se quedan al lado del paciente, como por ejemplo podemos hacer nosotros cuando hacemos una medición de ruido, nos quedamos al lado del trabajador, con la protección auditiva, por supuesto, nos quedamos al lado del trabajador porque no tenemos ningún problema. Al tener nuestras protecciones no tenemos problema. Pero las radiaciones, por más que se pongan el delantal de plomo o lo que sea, no se pueden quedar porque van absorbiendo esas radiaciones y el día de mañana van a tener un problema en su cuerpo. Entonces, por lo tanto, lo dejan al paciente, se van a su cabina, sacan la radiografía y vuelven para darle la orden para moverse o acomodarlo. Tienen un sensor que una vez que ya llegó a su nivel, se tienen que retirar del lugar y no pueden trabajar más justamente para
que no tenga ningún problema en su cuerpo. Bueno, después tenemos los sensores de gases. Tenemos los sensores de gases, vapores, que son, por ejemplo, tenemos de distintos tipos. Estos son equipos monogases, por ejemplo, este es de CO, y también, por ejemplo, tengo otro de oxígeno. Estos son individuales, o sea, uno lo lleva consigo, lo lleva colocado, y apenas sientan que el nivel está riesgoso para el trabajador, suena, y yo como trabajador se prende una luz y vibra. Entonces yo como trabajador tengo que salir de ese ambiente porque es perjudicial. Al igual que cualquier otro, hay de distintos tipos de equipos que sirven para, por ejemplo, amoníaco, por ejemplo, cloro, por ejemplo, nitrógeno, o sea, todo lo que es perjudicial para el trabajador puede avisar y yo puedo salir a tiempo. Ácido sulfúrico. Y después tenemos los otros que son multigas. Ahora son multigas que tienen distintas prestaciones. O sea, acá adentro hay cuatro de estos equipos. O sea, esto es individual. Esto ya es algo más genérico, que tiene los cuatro en un solo equipo. En vez de llevar 4 de estos, llevo uno de estos. Bueno, seguimos compartiendo. Después tenemos de humos y particulados. Esto es una bomba que va aspirando lo que pasa por los filtros. Esto es un cassette, una cosa redonda que tiene un filtro y una membrana, que todo lo que el trabajador respiraría, este equipo también lo está respirando y queda sentado en ese cassette. Luego ese cassette lo que hace es, como material particulado, se manda a analizar a un laboratorio, se pesa para saber cuánto es lo que ese trabajador está absorbiendo por día. Estamos hablando de milésima, centésima de gramo, o sea, es algo muy ínfimo, pero piensen ustedes de que están en la playa, le tiran arena, por ejemplo. Uno puede tragar esa arena, si por supuesto tiene la boca abierta, va a tragar eso. Bueno, este equipo lo que hace también y queda trabado ahí. Entonces uno sabe cuánto es lo que aspiró en ese momento. De vapores, también es un equipo que va absorbiendo. Se usan, por ejemplo, para ciertos gases o vapores, se usan una ampolla que el gas o el vapor ingresa ahí y queda encapsulado. Entonces, ahí se queda y después se manda a analizar, que se utiliza varios equipos para saber la cantidad de vapor o de gases que la persona está absorbiendo. Después tenemos, a medida de ergonomía, tenemos un vibrómetro. Un vibrómetro es un equipo que me permite medir en los 3 ejes, X, Y y Z. O sea, para adelante, para atrás, para un costado, para el otro, para arriba y para abajo. Son equipos que también va guardando información acá adentro, que después, con unos informes que lo tira el propio software, nos dice el nivel de vibración y la frecuencia que tuvo en ese lugar. Este es el equipo, voy a buscar, y esto es, por ejemplo, una plataforma en el de que el trabajador, esto sirve para medir vibraciones de cuerpo entero. O sea, el trabajador se sienta acá arriba, por ejemplo, se utiliza en autoelevadores,
en camiones, tractores, sirve para saber cuál es la vibración que tiene esa persona por estar sentado arriba de un equipo rodante. O, por ejemplo, se pisa esto está apto como justamente para eso, de un material de goma con el sensor adentro, que sirve para saber cuánto es la transmisión de la vibración a través de los pies. Justamente sirve para ver y establecer pautas justamente por la parte de columna, porque toda vibración afecta a lo largo del tiempo, afecta a la columna. También está el equipo que se coloca en la palma de la mano y sirve para saber las vibraciones de miembros superiores. ¿Cuándo se utiliza eso? Cuando, por ejemplo, estamos utilizando un martillo neumático, martillo eléctrico, alguna sierra, o sea, algo que nos mueva en forma continua la mano, eso me va a decir qué tan fuerte es la vibración, justamente para tener en cuenta la dolencia del miembro superior. Después estamos utilizando también para renovación de aire. Vamos a compartir. Para la renovación de aire estamos utilizando un anemómetro que ahí me va a decir la cantidad de la velocidad del aire que pasa por metros sobre segundos, para saber justamente en lugares que son cerrados. La ley dice también que tiene que haber un cierto caudal de aire que ingrese y egrese. No tiene que ser un espacio confinado. O sea, en lugares donde está todo cerrado, cuando entran a trabajar, están todos bien. Cuando antes de irse, todos sienten dolor de cabeza, molestia, justamente porque el aire está viciado. De estar 8 horas, 10 personas en un salón, todo cerrado, sin aire, sin ingreso de aire, bueno, eso lo que se hace con el estudio de renovación y calidad de aire es ver si el aire que va pasando justamente es el adecuado, y para tomar un poco de referencia. Bueno, después tenemos, por la resolución 886 del año 2015, también habla de los factores de riesgo ergonómicos. Vamos a agrandar. Que esa resolución tiene varias planillas y se establecen según el riesgo. Por ejemplo, tenemos una parte de la planilla que habla del levantamiento y descenso de materiales. Eso se hace por puesto de trabajo y por actividad que se hace. O sea, en un puesto de trabajo puede tener varias actividades. Bueno, esto se hace por cada actividad que se esté realizando. Se verifica que haya levantamiento, descenso de cuerpo o de material, estrés de contacto, movimiento repetitivo, si alguien está haciendo en forma continua un movimiento, transporte de carga, cuánto tiempo, cuántos metros o distancia, la cantidad de peso que lleva, lo que hablaba recién de las bolsas de cemento. Después posturas forzadas, que son posturas que una persona tiene que estar todo inclinado haciendo un movimiento del cuerpo fuera de algo de lo normal. Después tenemos bipedestación, es para saber si una persona está expuesta en forma permanente, vamos a llamarle como un granadero, que esté parado cierta cantidad de horas en un lugar sin posibilidad de moverse. Eso hace que, por ejemplo, sufran problemas de varices, o si esa persona está limitada en su movimiento, o sea, un tornero, que estamos hablando de que una persona camina medio metro de un lado al otro durante 8 horas de la jornada de trabajo, que es diferente a alguien que tenga que moverse, caminar cierta cantidad de metros por la jornada laboral. Después tiene confort térmico, en el que hablamos también de las temperaturas en el lugar de trabajo. Empuje y arrastre, estamos hablando de que
tengo que llevar un changuito o traigo una carretilla, según lo que hago, empujo o arrastro, y también de vibraciones, justamente como le mostraba con el último equipo, para ver si están expuestos. Una de las cosas que es importante es la gestión de higiene y seguridad laboral, es establecer monitoreos periódicos a los trabajadores, no solamente la parte de higiene y seguridad, sino la parte de medicina laboral. Recuerden que lo que hablamos al comienzo, que todo esto es para unificar criterios de la parte de seguridad laboral y de medicina en el laboral, para justamente ver cómo están expuestos los trabajadores, identificar esos riesgos y valorarlo y ir realizando correcciones a lo largo del tiempo. Bueno, ahí déjame compartir. Bueno, un poquito eso es para que se vayan acostumbrando, que no solamente es algo en forma de parte de ustedes que hacen su trabajo, sino tienen que convivir con el otro sector que es la parte de higiene y seguridad laboral. Por ahí va a haber alguna discusión, pero bueno, entre los dos van a llevar a un fin común que de esa manera se va a cumplir las metas de cero accidente, cero enfermedades, que el trabajador vuelva a su casa tal cual o cuando termine su jornada de trabajo a lo largo de los años, vuelva a su casa como si hubiese entrado ese día a trabajar, con los achaques propios de los años de la persona, pero la idea es justamente que no sufra ningún accidente ni tampoco tenga una enfermedad profesional, que de eso, como le decía, como soy perito judicial, vemos demanda en forma continua, ustedes también como médicos laborales el día de mañana también pueden ser peritos, van a ver todos eso mal llevado en la parte de los trabajos, que si se hubiese llevado correctamente, se hubiese tenido en cuenta, se hubiese hecho la prevención correspondiente, ese trabajador hoy estaría escuchando bien, ese trabajador hoy podría estar respirando bien, ese trabajador no tendría ninguna deficiencia muscular ni tampoco en la parte de huesos. O sea, no va a tener ningún problema en la columna, no va a tener ningún problema en la parte de los miembros superiores. O sea, el trabajador debería así volver a la casa. Pero bueno, estamos en una época en el que todo esto, como le decía, no estamos en la época de la revolución industrial, se ha mejorado mucho, pero todavía falta mucho por mejorar. Y bueno, la idea es que ustedes como nuevos profesionales también participen de esto y que mejoren los trabajos el día de mañana. No sé si alguno quiere hacer alguna consulta. Si hay alguno que quiera hacer una consulta, diga. No cobramos nada por hora. Bueno, gracias, Mariano. Bueno, cualquier cosa, nosotros tenemos un colegio de higiene y seguridad laboral, que el Colegio de Profesionales de Higiene y Seguridad Laboral, en el que participan los técnicos licenciados, que también pueden ayudar en lo que es en la parte de seguridad laboral. Eh, Material es simple, la ley, porque todo lo que sea que pueda uno desarrollar, ver materiales, por ejemplo, España tiene mucho material de riesgos físicos de los trabajadores, pero tengamos en cuenta eso, todo material de afuera, tómelo como un material de conocimiento pero no de aplicación, porque tienen otra normativa, otra legislación. Entonces, para implementarlo.
pero todo lo que es ley argentina de higiene y seguridad, eso, viniendo de la ley 19.587, decreto 351 que corresponde a industria y comercio, decreto 911 que corresponde a construcción, decreto 617 que corresponde a agro. Esos son o sea, el principal es la ley 19.587. Después estos tres decretos hacen que se especialice un poquito más cada sector. Lo que es de la construcción no va a servir para la parte agrícola, son cosas muy específicas. La Superintendencia de Riego de Trabajo ahora está desarrollando manuales de buenas prácticas en el que estoy en algunos materiales, en algunas comisiones de esta, de buena práctica para la producción o para tanto industrial como agrícola. Por ejemplo, hay uno que estamos ahora desarrollando, es sobre construcción de tractor, de los tractores. Uno dice, bueno, un tractor, pero ese proceso tiene muchos riesgos, tiene muchos problemas contaminantes, problemas físicos. Bueno, la idea que hace la superintendencia, eso lo pueden buscar también en la página de la superintendencia, es ver cuáles son los riesgos si usted el día de mañana le toca trabajar en una empresa que fabrican tractores. Ahí van a encontrar, vendría a ser un resumen de todos los riesgos que pueden llegar a tener. Entonces, lo que leen ahí, más lo que ustedes ven en el establecimiento, ya le da un panorama a dónde tienen que focalizar su trabajo, su gestión. Y bueno, y así que haya menos accidentes o, como digo, que haya menos enfermedades profesionales. ¿Alguno quiere hacer alguna consulta, algo? Si no, los voy liberando. A ver qué. Bueno, bueno, espero encontrarlo el día de mañana, eh, poder encontrarlo en algunas empresas, en algún lado, o alguna empresa que asesore o que vaya por la RT, o que sea perito. Por ahí estamos del otro lado, pero bueno, uno es el perito oficial, no está ni de parte del empleador ni de parte del empleado, sino simplemente es un secretario del juez que, como el juez no entiende de esto, tenemos que juntar información, dar nuestro dictamen, que sirve justamente para que el juez diga si esta empresa no hizo nada, o esta red no hizo nada, o el trabajador tendría que haber hecho esto. Bueno, es un poco la función del perito. Y que, bueno, por ahí uno puede decir, no, yo hice esto, pero no me hicieron caso. Bueno, es parte de culpa del empleador. Pero ustedes traten de ofrecer todos los conocimientos que tienen para llevar una buena gestión. Bueno, Silvia está por ahí. A ver si no se le cortó la luz nuevamente. No sé si. Hola Pablo, soy Luciana, la secretaria de la carrera. Silvia Ah, tuvo que retirarse. bien. Así que, bueno, nada, te agradecemos. No sé si querés agregar algo más. No, no, es que es algo interesante justamente, también conocer los equipos como se los fui mostrando, para que no le hagan no le digan, le hicieron una medición de ruido con un luxómetro, por ejemplo, que ha pasado, para que tengan en cuenta cuáles son los equipos y cómo funciona, más o menos en forma resumida. El día que estén trabajando en una empresa, haya un asesor de seguridad, ahí lo van a ver en forma presencial, que también le enseñe cómo funciona o cómo son las mediciones para que ustedes también tengan información y sepan desarrollarse en su puesto de trabajo. Así que bueno.
Bueno, agradezco a todos. Espero que les haya gustado. Veo por lo menos que a algunos les gustó. Pero bueno, cualquier cosita, ya saben, nos pueden comunicar vía Luciana o Silvia. Cualquier cosita que necesiten, estamos a disposición. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muy Ya nos interesante. veremos la Gracias. próxima vez. Gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao, muy buena la Chao, clase, hasta chao, luego. gente. Gracias, gracias.